Buenos días, profesor. Buenos días, ayudante. Mi nombre es Alejandra y junto a mi grupo compuesto por Germán Aranda, Fernanda Ábalos, Carla Narea, Daniela Rodríguez y que les habla, les vamos a hablar acerca de los sistemas basados en radiofrecuencias y microondas. Pero, antes de empezar con el tema de lleno, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han utilizado un horno microondas para poder calentar sus comidas? ¿O han visto la tele o quizás han escuchado la radio? Posiblemente la respuesta a estas dos preguntas es sí. Y eso se debe a que distintos aparatos que utilizamos en nuestra vida diaria, su funcionamiento está ligado estrechamente a los sistemas de radiofrecuencia y microondas. Por lo tanto, comprender el funcionamiento de aparatos tan comunes y a la vez tan extraños en su operar nos parece imprescindible para nosotros. Es por ello que hemos decidido hacer este trabajo. El objetivo general de este trabajo consiste en estudiar y comprender la tecnología de telecomunicaciones basadas en radiofrecuencias y microondas. Y en el objetivo específico se cuentan investigar el concepto y tecnología de radiofrecuencia y microondas, al igual que sus distintas ventajas y desventajas con respecto a otras tecnologías similares y sus distintas aplicaciones. Primero, para poder contextualizar el concepto, yo les voy a hablar un poco de la historia de estas tecnologías. Y para ello es necesario remontarnos al año 1873, año en que James Clerk Maxwell, 40 años después de que Michael Faraday descubriera que el cambio en la corriente eléctrica que atraviesa un cable crea un campo magnético, publicó una teoría que unificaba dos conceptos de la física, la electricidad y el magnetismo, en una teoría que denominó la teoría de las ondas electromagnéticas. Estos dos conceptos estaban creciendo rápidamente para ese entonces y hasta entonces habían sido considerados como dos fenómenos totalmente aparte. Unos años después, en el año 1888, Heinrich Hertz, aplicando las teorías de Maxwell, demostró la existencia de las ondas de radio y probó experimentalmente que las ondas electromagnéticas pueden propagarse a través del vacío y del aire, lo cual había sido predicho antes tanto por Maxwell como por Faraday. Para ello, él construyó un emisor y el receptor de ondas. Luego, en el año 1985, Alexander Popov inventó la antena y utilizando algunos dispositivos utilizados por Hertz en sus experimentos y el codesor inventado por Edward Bradley, que consiste en un dispositivo que es capaz de detectar ondas de radio, fue capaz de establecer la primera comunicación por radio el día 24 de marzo de 1896. Popov transmitió el primer mensaje entre dos edificios de la Universidad de San Petersburgo, situados a una distancia de 250 metros, y el contenido del mensaje era la frase Heinrich Hertz. A pesar de todos estos avances, nadie había sido capaz de conseguir una comunicación a largas distancias, hasta que en el año 1901 el italiano Guillermo Marconi logró transmitir la primera señal radiotelegráfica a través del Atlántico, entre dos estaciones ubicadas a una distancia de 3.500 metros, aproximadamente la distancia de Chile. Estos cuatro científicos plantearon las bases para el entendimiento de las tecnologías basadas en radiofrecuencias y microondas, y sus investigaciones son relevantes para muchos científicos hasta el día de hoy. Bueno, ahora yo lo voy a dejar con mi compañera Carla, que les va a hablar un poco más de las tecnologías de radiofrecuencia y microondas y les va a introducir el concepto de onda electromagnética. Para lograr entender en profundidad el significado de las microondas y la radiofrecuencia, es necesario que entendamos primero el término de onda electromagnética. El concepto de onda electromagnética corresponde a una perturbación que se propaga tanto en el vacío como en algunos medios materiales. La perturbación que es propagada no es más que campos eléctricos y magnéticos cuya amplitud y dirección en el espacio va oscilando. Como toda onda, las ondas electromagnéticas están definidas por tres conceptos importantes, los cuales son la velocidad de propagación, la frecuencia y la longitud de onda. La velocidad de propagación en este caso corresponde a 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo y este valor, como se dan cuenta, coincide con el valor de la velocidad de la luz en el vacío, porque como sabemos la luz también es una onda electromagnética. Luego la frecuencia es una magnitud que mide el número de veces que una señal se repite en una unidad de tiempo y su unidad de medida es el Hertz. Y por último, la longitud de onda es la distancia en que una señal recorre en el intervalo de tiempo comprendido entre dos máximos consecutivos y que es inversamente proporcional a la frecuencia de la señal. Acá en la imagen tenemos una onda electromagnética
Y como podemos ver, estos son los máximos de la onda y por lo tanto la distancia que hay entre estos máximos corresponde a la longitud. Podemos ver también, estos son los valles que vendrían siendo como los mínimos y los máximos que acá se denominan cresta, que es lo mismo, y la amplitud de onda que está por estos fragmentos. Finalmente es importante mencionar que las ondas electromagnéticas generadas por las fuentes del campo electromagnético son denominadas radiación electromagnética. Esta radiación se puede observar mediante espectroscopios, que son el instrumento que podemos ver en la imagen, el cual nos permite observar la radiación y poder medirla. Una vez que es medida, se ordenan en un espectro electromagnético que contiene el rango de todas las radiaciones según su frecuencia, extendiéndose de menor frecuencia a una mayor frecuencia. Aquí pueden ver el espectro electromagnético. Una menor frecuencia corresponde a una mayor longitud de onda, que en este caso está desde el 10 elevado a 3 hasta un 10 elevado a menos 12. El espectro que observamos es bien dinámico, por decirlo así, ya que los tamaños de longitud de onda los representa en objetos que no son familiares para nosotros. En este caso, por ejemplo, las ondas de radio tienen una longitud que llega a ser a escala como una cancha de fútbol, así como por ejemplo las microondas podrían estar en una longitud de onda similar a una pelota de béisbol. Aquí podemos ver las ondas de radio, las microondas, la luz visible, los rayos X y los rayos gamma, que corresponden a una mayor frecuencia, pero a su vez, como dije anteriormente, a una menor longitud de onda. Tal como podemos ver en el espectro, las microondas corresponden a la segunda menor frecuencia en el espectro electromagnético, y así como las ondas de radio pueden tener hasta 1,6 kilómetros de longitud, las microondas pueden medir desde unos pocos centímetros hasta 30 centímetros solamente. Debido a su frecuencia más alta, porque es una de las más altas, que tiene un rango de 1 GHz hasta 300 GHz, las microondas pueden llevar información a través de los obstáculos que interfieren con las ondas de radio, como nubes, humo y lluvia. Por otro lado, la radiofrecuencia, que también la podemos conocer como ondas de radio o en su abreviatura RF, se aplica a la porción menos energética, que es la que vemos acá, que se sitúa entre los 3 Hz hasta 300 GHz, con una longitud entre 1 metro y 10 kilómetros de amplitud. Entendemos por radiofrecuencia a un conjunto de ondas electromagnéticas por las cuales se propaga el sonido a través del espacio. Dicho con otras palabras, la energía del sonido se expande en un radio determinado y con una frecuencia concreta, y de ahí viene el término de radiofrecuencia. Dentro de la radiofrecuencia también es posible establecer diferentes divisiones de acuerdo a las particularidades de la frecuencia. En ese sentido, se puede hablar desde frecuencias extremadamente bajas hasta frecuencias extremadamente altas, pasando por otro tipo de frecuencias intermedias. Es importante que reconozcamos que en los últimos años la radiofrecuencia ha ampliado su servicio, y ahora, además de seguir empleándose dentro del ámbito de las telecomunicaciones, ha pasado a ocupar un papel fundamental en el ámbito de la medicina. Las tecnologías basadas en microondas, a pesar de que, como mencionó mi compañera anteriormente, fueron descubiertas hace mucho tiempo, aún continúan vigentes, debido a que estas últimas cuentan con muchas ventajas. Una de las grandes ventajas que tienen las tecnologías basadas en microondas sobre otras tecnologías como la fibra óptica es que permiten transmitir canales de datos entre dos puntos sin depender de un medio físico. ¿Qué significa esto? Esto significa que para transmitir señales solo basta con la atmósfera terrestre y no con cables. La segunda característica es que tiene una instalación rápida y sencilla. A diferencia de los sistemas de línea metálica, son mucho más fáciles de instalar. Además, por lo mismo que mencioné anteriormente, no requieren de cable, y esto hace que sea mucho más rápida la instalación. El sistema de comunicación de microondas requiere de equipos de atenuación de bajo costo. ¿Qué son los equipos de atenuación?
son dispositivos que mantienen la fuerza de la señal durante la transmisión. También el costo se ve reducido, ya que las torres de transmisión se pueden instalar en lugares muy accesibles como montañas y tejados. Debido a la alta frecuencia con la que cuentan las microondas, estas son capaces de transmitir miles de datos y para esto utilizan repetidores. Dentro de las desventajas de las microondas podemos encontrar que son difíciles de segregar. La segregación, aunque es posible, se realiza. No es tan flexible como en las otras tecnologías como la de los sistemas por cable. Las torres son de elevado costo. ¿Qué quiere decir esto? Que al instalar una torre, el sistema de red de microondas son caras de construir. Son una línea de la tecnología de vista. ¿En qué influye esto? En que las señales no pasan a través de ciertos objetos como montañas, edificios, aviones, etc. La radiofrecuencia también cuenta con ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas de la radiofrecuencia podemos encontrar que son capaces de transmitirse a grandes distancias. La tecnología de radiofrecuencia es muy ventajosa, ya que posee una muy buena cobertura, y si lo que se desea es obtener la comunicación a distancias largas, esta es muy efectiva. Permiten transmisión de grandes cantidades de datos. Con un sistema de radiofrecuencia se tendrá la posibilidad de enviar una cantidad de datos innumerable, dependiendo del módulo. Por ejemplo, se podrán enviar paquetes de datos hasta de 2 megabytes por segundo. En ocasiones es una alternativa económica. Con respecto a costos, la radiofrecuencia es más económica en comparación a otras tecnologías, ya que puede ser utilizada en aquellos lugares donde el cable no puede instalarse fácilmente, lo que genera elevados costos. Entre las desventajas encontramos bajas velocidades de transmisión. No es práctico cuando se necesitan velocidades de comunicaciones elevadas. También la radiofrecuencia es vulnerable. ¿Qué quiere decir que sea vulnerable? Que es muy sensible y normalmente está sometida a interferencias producidas por equipos eléctricos, comunicaciones militares y telefonía móvil. Además, tiene un costo económico en relación a la función. Es decir, que si lo que se requiere es comunicar de forma sencilla algunos dispositivos, en estos casos la comunicación a través de radiofrecuencia tiene un costo muy alto, por lo que es mejor utilizar otro tipo de tecnologías. Vamos a hablar sobre las aplicaciones de la tecnología basada en radiofrecuencia. Primero vamos a partir con los RFIC, los cuales son circuitos integrados que trabajan en el rango de onda de radiofrecuencia. Esto tiene múltiples ventajas como su bajo coste, su bajo consumo, su pequeño tamaño, etc. Las principales aplicaciones de los circuitos integrados de radiofrecuencia son los productos para comunicaciones inalámbricas. Por ejemplo, teléfonos móviles, PCs, redes de área local inalámbricas y módems para televisión cable. Estos RFIC nos permiten disponer de terminales móviles que integran en un solo chip cámara de fotos, navegador de internet, reproductor de video, agenda, etc. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el radar meteorológico. Un radar meteorológico se utiliza para localizar precipitaciones, calcular sus trayectorias y estimar sus tipos, ya sea lluvia, nieve, granizo, etc. Todo esto mediante ondas. Analizando los datos se pueden predecir desastres naturales y también la dirección y velocidad del viento. Esto permite alertar a la población de que se aproximan precipitaciones o fenómenos naturales, tormentas, huracanes, etc. Gracias a esto podemos estar adelantados a la ocurrencia de aquellos, permitiendo tomar precauciones para el resguardo de la población. La incorporación del radar meteorológico en los aviones permite saber cómo están las condiciones para viajar. Con esto podemos detectar fenómenos naturales como tormentas, rayos, etc. Estas ondas son devueltas en forma de eco y se representan por colores. Cada cual identifica los grados de precipitación y las turbulencias. Lo habitual es no volar en condiciones de lluvia, ya que bajo estas nubes pueden haber mini ráfagas. Ahora vamos a mostrar una imagen de un radar en Chile que son el primer observatorio oceanográfico que tiene Chile, que es la ubicación de 2 radares en la región del Biobío, con los cuales su principal importancia es la prevención y mitigación de peligros costeros,
como tsunamis, derrames de contaminantes, naufragios y marejadas. Ahora vamos a ver las aplicaciones de las tecnologías basadas en microondas. Primero, en el aspecto de la medicina, podemos hablar de la utilización de las imágenes por microondas para detectar el cáncer de mama. Nos va a permitir un diagnóstico de mayor sensibilidad. Con esta técnica hay una gran fiabilidad si existe o no un tumor y también permite caracterizar su grado de malignidad, teniendo un margen de error menor a las técnicas actuales. Esto no daña los tejidos debido a la menor intensidad y energía de este tipo de radiación no ionizante. Esto se puede, ya que los tumores presentan unas propiedades dieléctricas muy diferentes a las de los tejidos sanos, cuando incide sobre ellos esta radiación. Basándonos en esto, los científicos de la US3M crearon un algoritmo donde se analiza la información obteniendo tanto las características internas como de estas, como la distribución del tejido graso y fibroglandular, para obtener una imagen final con la que realizar el diagnóstico. Según los experimentos pasados, esta estrategia permite detectar en la mayoría de los casos los tumores para conocer después su forma, situación y caracterización. Ahora hablando sobre los MMIC, que son circuitos integrados microondas monolíticas, los cuales son dimensionalmente pequeños, van desde 1 milímetro cuadrado a 10 milímetros cuadrados y pueden ser producidos a gran escala, lo que ha facilitado su proliferación en dispositivos de alta frecuencia como pueden ser los teléfonos móviles. Los sistemas de comunicaciones se han desarrollado rápido en cuanto a la tecnología y para satisfacer esta demanda el diseño de MMIC es necesario y ventajoso debido a su tamaño, su bajo coste en grandes producciones y mayor fiabilidad debido al reducido número de interconexiones. En el caso de aplicaciones militares, para tener una buena cobertura, una buena calidad de la transmisión o detección de un blanco, se necesitan grandes niveles de potencia en la señal transmitida. Se ocupan MMIC debido a su conveniencia frente a otras tecnologías y también su gran nivel de potencia de la señal. Ahora vamos a hablar sobre los hornos microondas. Estos calientan los alimentos mediante la generación de ondas electromagnéticas. La frecuencia de estas ondas son de 2,5 GHz aproximadamente. La onda en este rango tiene la propiedad de ser absorbidas por azúcares, agua, grasas, etc. Al ser absorbida ocurre movimiento molecular, ya que son dieléctricas, produciendo una excitación masiva de las moléculas de un compuesto, produciendo calor. La relación del calor con la dipolaridad es directamente proporcional, entonces a mayor dipolaridad hay mayor calor. Hay leyes federales para que el microondas no emita radiaciones que afecten al ser humano. Además, las microondas son radiaciones no ionizantes, por lo que no hay riesgos de cáncer. A pesar de que el microondas no afecta al ser humano, se deben tomar algunas medidas para utilizarlo. No utilizar elementos metálicos, ya que pueden causar incendio dentro del microondas. No ocupar el microondas sin comida dentro, ya que las microondas no tendrán dónde penetrar y van a rebotar dentro del mismo y van a calentar sus componentes y posteriormente los van a quemar. Y como tercera precaución es no calentar algo con un líquido sellado. Esto puede generar vapor de agua dentro del elemento y puede llegar a estallar. Para comenzar a explicar las telecomunicaciones basadas en radiofrecuencia y microondas, es necesario que definamos la telecomunicación. La telecomunicación es toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales o escritos, información, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. Esto sacado del reglamento de comunicaciones en la sección de terminología y características técnicas. Por la definición anterior, la telecomunicación viene siendo una parte importante y fundamental de nuestras vidas que con el pasar de los años va solo adquiriendo más importancia, como podemos evidenciar el rol de gran relevancia que tiene hoy en el ámbito social.
Muchas tecnologías tienen sus bases en la telecomunicación, como la radio, la televisión, teléfono y telefonía móvil, comunicaciones de datos, redes informativas o de Internet. Las llamadas tecnologías de la información y la comunicación, que son trascendentales en distintas instituciones, como en la vida diaria de las personas y de las empresas. Las tecnologías abarcan un amplio espectro de sistemas y formas, como el telégrafo, por ejemplo. Y a continuación se desarrollarán las telecomunicaciones que están basadas en microondas y en radiofrecuencias. Como podemos ver, la radiocomunicación abarca diferentes temas como la radioayuda, radiodifusión AM y FM, televisión y redes inalámbricas, entre otras. La radiocomunicación por radiofrecuencias es una forma de telecomunicación que se realiza a través de ondas de radio, en donde la comunicación vía radio se realiza a través del espectro electromagnético. Una onda de radio se origina cuando una partícula cargada se excita a una frecuencia dentro de la zona de radiofrecuencia del espectro electromagnético. Cuando una onda de radio actúa sobre un conductor eléctrico, induce en él un movimiento de carga eléctrica, que es la corriente eléctrica, que puede ser transformados en señales de audio u otro tipo de señales portadoras de información. El emisor tiene como función producir una onda portadora cuyas características son modificadas en función de la señal, que puede ser un audio o video, a transmitir. El receptor capta la onda y la demodula para hacer llegar al espectador el audio o video o información tan solo la señal transmitida. Por otro lado, también está la radiocomunicación por microondas, que se refiere a la transmisión de datos o voz a través de radiofrecuencias con longitudes de onda de la región de frecuencias de microondas. Los sistemas de microondas de largo alcance son los que se usan para llevar información a distancias relativamente más largas, por ejemplo las aplicaciones de rutas intraestatal o de red primaria. Las capacidades de los sistemas de radio de microondas van desde las menos de 12 canales de banda de voz hasta más de 22.000. Siendo la radiocomunicación, como pueden ustedes ver con la televisión y la radio, una tecnología basada en telecomunicaciones, y debido a lo mencionado anteriormente, estas tienen diferentes usos que pueden tener como base tanto radiofrecuencias como microondas. Como la radioayuda. La radioayuda es uno de los primeros usos, fue en su ámbito naval, para el envío de mensajes de código Morse entre los buques y tierra o entre buques, que actualmente también se usa en la aeronavegación. La radiodifusión AM y FM, antes de la llegada de la televisión, solamente incluía noticias y música, sino que después también incluyó muchas formas de entretenimiento, siendo la radio el único medio de representación dramática que solamente utilizaba el sonido. Actualmente la radio es el medio masivo con mayor alcance debido a su fácil acceso. Las radios las podemos encontrar en los teléfonos, se venden portátiles, están incluidas en los computadores y en diferentes formas. Las redes inalámbricas, por último, no es por último. La televisión es un aparato para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo de difusión. La transmisión puede ser efectuada por medio de ondas de radio, por redes de televisión por cable o por televisión por satélite, en donde el receptor de las señales es el televisor. La televisión es un aparato para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo de difusión. La transmisión puede ser efectuada por medio de ondas de radio, por redes de televisión por cable o por televisión por satélite, en donde el receptor de las señales es el televisor. Por último, las redes inalámbricas. La red por radio es aquella red inalámbrica, término que se utiliza en la informática para designar la conexión de nodos sin la necesidad de una conexión física de cables, que emplea la radiofrecuencia como medio de transmisión de las diversas estaciones de la red, en donde la transmisión y recepción se realiza a través de un puerto, siendo la red por microondas un tipo de red inalámbrica que utiliza microondas como medio de transmisión. El radar también es una telecomunicación basada en sistemas de radiofrecuencia y microondas. El radar es un sistema que utiliza un transmisor de radio de alta frecuencia o microondas para detectar el rango, velocidad, información meteorológica y de otras características de objetos remotos o en el macero.
un dispositivo semejante a un láser pero que emite ondas de radiación electromagnética para medir distancias, altitudes, direcciones y velocidades de objetos estáticos o móviles, como aeronaves, barcos, vehículos motorizados, formaciones meteorológicas y el propio terreno. Su funcionamiento se basa en emitir un impulso de radio que se refleja en el objetivo y se recibe típicamente en la misma posición del emisor. A partir de este eco que se genera, se puede extraer una gran cantidad de información. El uso de ondas electromagnéticas también permite detectar objetos más allá del rango de otro tipo de emisiones. Entre sus ámbitos de aplicación se incluyen la meteorología, el control de tráfico aéreo y terrestre. Como está mencionado aquí, también hay otros usos que pueden ser desde servicios civiles y militares hasta facsímiles ocupados en las oficinas. Estos usos de la radiocomunicación basada en telecomunicaciones es de amplio espectro. Las telecomunicaciones abarcan y alcanzan muchos ámbitos de toda nuestra vida, tanto cotidiana como en este caso, o puede ser militar. Como conclusión, podemos decir que, como fue mencionado a lo largo de todo el informe, son amplios los usos y aplicaciones que se dan a los sistemas de radiofrecuencia y microondas, jugando un rol de suma importancia el papel que toman en el desarrollo de las telecomunicaciones para nuestra vida. En referencia a las radiofrecuencias y microondas, las investigaciones en pos de su aplicación para distintos usos han sido esenciales para el desarrollo de la sociedad, mejorando la conectividad, la comunicación y la transmisión de información de manera creciente a lo largo de todos los años, generando una sociedad más informada y conectada, en donde la televisión, telefonía móvil y transmisión de datos, entre otros, son parte de nuestra cotidianidad. A medida que se sigue innovando en tecnologías para distintos usos, los sistemas de radiofrecuencia y microondas van a ir modificando y combinándose con otras tecnologías para mejorar en las aplicaciones de las mismas, siendo uno de los factores limitantes la propagación de la señal en enlaces microondas y distancias que deben cubrir el transmisor y el receptor. Como mencionamos anteriormente, los sistemas de telecomunicaciones están formando y forman gran parte de nuestra vida, y también lo están haciendo los posibles efectos que las radiofrecuencias pueden producir en el cuerpo. La peligrosidad es baja, pero crece con la potencia emitida, con la frecuencia, con la cercanía y con el tiempo de exposición. En el caso de la telefonía móvil, la comunidad está completamente expuesta a estos peligros, por lo que el cómo inciden los sistemas de radiofrecuencia y microondas de las nuevas tecnologías en el cuerpo humano será un debate que a futuro impondrá un límite o marco regulatorio del desarrollo de las mismas. Como podemos ver en el PowerPoint, hay amplios usos, hay la modificación y combinación de tecnologías para mejorar las aplicaciones, es algo que se ve a medida que vamos avanzando y desarrollando nuevas necesidades para la vida cotidiana, o también para la vida militar, como es el caso de los servicios militares, y que necesitamos comunicación entre buques, etcétera, como fue mencionado. La conectividad, comunicación y transmisión ha mejorado ampliamente debido a las telecomunicaciones, y esperamos que siga siendo así a medida que se van desarrollando. Gracias.